Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un video más de este su canal, Ventura entre Fútbol y Sectas. Como pueden ver en la miniatura o pueden leer en el título, hoy estaré hablando de manera muy concreta y muy sencilla, ¿sí? Acerca de por qué seguimos argumentando y sosteniendo los que hacemos activismo en contra de los testigos de Jehová, en contra de esta empresa que es la JW, por qué son una secta. Miren, les soy franco. Escuchando a mi buen amigo Emma, al cual le mando un saludo a España, mientras hacía unas planeaciones en la mañana, hoy en la mañana, uno de los párrafos finales del análisis que hace el Emma con sus esbirros del mal, que analizan la atalaya, hasta hacen oración y cantan los cánticos y toda la cosa. En unos últimos párrafos, por eso voy a sacar este video de manera lo más rápida posible, nada más para que tú, testigo de Jehová, que ves estos videos activos, si eres Pimo, obviamente lo tienes clarísimo, pero por favor compártelo. Haz razonar a los testigos de Jehová activos con esta información, con su misma información. ¿Sí? Voy a mostrarles a ustedes el párrafo 15 o 16 del artículo ese de la atalaya que consideró Emma, al cual les recomiendo que vayan a su canal y vean el artículo completo. ¿Sí? El artículo completo, cómo prueba esta atalaya, este estudio de tu atalaya, testigo de Jehová, hecha, revisada y certificada y aprobada por tus líderes, el cuerpo gobernante, que son y prueba una vez más, dentro de tanta cosa, que son perdón de la expresión, una maldita secta. Son una secta. Lo que caracteriza a una secta, dicho de manera sencilla, leyendo a Steve Hassan, a Perlado, de Perlado les voy a mostrar un fragmentito también, un pedacito de uno de sus videos, para que tú también le mastiques, ¿no? Te despierte el apetito de querer investigar. Ya después dependerá de ti, testigo de Jehová activo, o testigo de Jehová Pimo, o persona que visite este canal para informarse acerca de los testigos de Jehová, investigar a expertos en sectas para que tú lo compruebes por ti mismo, viendo sus atalayas, viendo sus artículos, viendo su conducta, su comportamiento, y tú digas, como una lista de cotejo, ¿verdad? Los que somos maestros calificamos mucho por listas de cotejo, es decir, vamos palomeando, ¿no? El perfil de un examen, de una actividad, es tanto. Vas a ver que si te pones a hacer una lista de cotejo con el perfil de una secta y lo que hacen los testigos de Jehová y lo que publican los testigos de Jehová, te darás cuenta por ti mismo, sin ayuda de nadie, que son una secta. Las sectas, básicamente, o dicho de manera muy sencilla, lo que hacen para convertirse en una secta es, lo explica Miguel Parlado, ¿verdad? Pero es controlar la información, controlan tu entorno, controlan tu vida cotidiana, controlan lo que comes, controlan cómo tienes que dormir, controlas con quién tienes que relacionarte, controlan toda tu vida, hasta cómo debes de tener sexo, controlan los testigos de Jehová. Todo eso lo hacen las sectas. Tienen un líder o un grupo de líderes muy carismáticos, ¿verdad? Y bueno, al final te vamos a ese videito de Miguel Parlado para que tú despiertes tu apetito y tú por ti mismo vayas al libro de Miguel Parlado, Captados, que es un libro fantástico, y te informes. O vayas a leer a Steve Hassan, un experto en sectas, magnífico también, ¿verdad? Que fueron parte de una secta y por eso escriben. Y por eso se convirtieron en psicólogos, psiquiatras, expertos en sectas, ¿sí? No leas el libro de razonamiento ni de perspicacia para saber lo que es una secta, ahí no te lo va a decir, ¿sí? Lea a expertos, a personas que estudiaron para eso. Ni me escuches a mí tampoco. Yo simplemente con este fragmento de esta revista te voy a probar de manera muy sencilla y concreta que estos tipos son una secta. ¿Y por qué quiero abordar este tema, siendo que Emma lo hace en su canal? Ese párrafo solamente, porque la verdad me había afectado y me ofende profundamente los tipos estos, cómo te toman el pelo a ti y cómo involucran a profesionales de la educación. Te voy a probar cómo involucran a profesionales de la educación para defender sus estupideces y sus experiencias mentirosas e inventadas. Vas a comprobar de una vez por todas que estas experiencias que estos sacan en sus revistas, esas experiencias que tú ves en sus reuniones anuales, esas experiencias que tú ves del servicio en las asambleas regionales y de circuito, son todo un invento, son una mentira. Te lo dice alguien que trabajó o participó en esas experiencias. Yo participé en asambleas dando discursos, en muchas asambleas, ¿sí? Dando discursos y en algunas de ellas entrevistábamos a hermanos que sacaran experiencias motivadoras. Eran toda una mentira, ¿sí? Te lo puede decir alguien que estuvo ahí. Cuando tú tienes un discurso en una asamblea, te llega una invitación normalmente de la sucursal, te invitan a discursar.
¿sale? Y te dicen cuál es el discurso que te toca. El de circuito te da el tema, ¿sí? Y normalmente hay ensayos pre-asamblea. Todos los que fuimos ancianos y ancianos que trabajamos en asambleas regionales o de circuito y tuvimos participación en esas asambleas, te revisan el discurso. Pero no el discurso en sí. Lo único que te revisan son las entrevistas, ¿sí? Tu discurso no, y más cuando te conocen y saben tu calidad de orador, te dejan discursar. Últimamente yo creo que a lo mejor están más checando, ¿verdad? Como hay tanto pimo, anciano pimo, a lo mejor no vaya a ser que en una asamblea regional empiece a hacer activismo en plena asamblea. A lo mejor lo revisan, ¿sale? Pero lo que más revisan en una asamblea regional o en una asamblea de circuito son las entrevistas que tú tienes, ¿sí? Y te puedo decir de primera mano que las entrevistas que te obligan a hacer, la mayoría son inventadas. Porque a la hermana o al hermano que pasa, ¿sí? Le dicen, cambie esto. Oiga, hermanito, ¿no podría decir esto? ¿No le pasó alguna vez una experiencia relacionada con esto? Y tú tienes que andar ahí buscando en el perfil hermanos o hermanas que en el perfil cumplan casi casi a la perfección con eso que pide el bosquejo. Y si no, lo inventan. Y no me digan que no es cierto. Los ancianos que han pasado en asambleas regionales o de circuito saben que es un problema enorme conseguir entrevistas como quiere el bosquejo, como quiere ese discurso y como pide la asamblea, ¿verdad? Entonces, muchas veces en los ensayos escuchan nada más la entrevista. Tú haces la pregunta y el tipo responde. Entonces, el de asamblea, puede ser el superintendente de circuito o el superintendente del programa, ¿verdad? Le dicen a tu entrevistado, no a ti, le dicen, oiga, hermana, ¿no podría usted cambiarle esto para que sea más animador? Y por eso es que normalmente las entrevistas terminan siendo todas inventadas. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es motivarte, ¿verdad? Ese porno inspiracional, que te escuchen ahí todos y digan, uy, qué fantástico. Pero bueno, el récord se lo lleva esta experiencia que escuché en esta revista, en este estudio de la Atalaya, que lo van a llevar a cabo los testigos de Jehová. Es un insulto a los docentes y a los maestros lo que estos tipos te van a decir a continuación. Quiero que lo escuches y luego platicamos, porque es ofensivo, ofensivo. El tema de la atalaya que yo quiero compartir contigo se llama Temer a Dios nos beneficiará ahora y en el futuro. Este artículo, en todo el artículo se demuestra que esta gente es una secta. Esta organización es una secta. Pero el párrafo 16 no tienen vergüenza, ¿sí? Se nota que no tienen límites en su estupidez y se nota que no tienen madre. Perdón que lo diga con todas sus palabras. No tienen madre. Y es un insulto a los docentes el que estos tipos, a los maestros, a los que nos dedicamos a esta hermosa profesión, nos saquen una entrevista diciendo esto. Porque yo no sé si en Timbuktu lo hacen así. Pues ya sabes cómo son las entrevistas de estos cuates, estos tipos, ¿va? Un hermano anciano en tal, quién sabe de dónde se lo sacaron, no dan nombre, no dan localidad, no dan nada, insultan la reputación de gente que nos dedicamos a esto. Quiero que lo escuches y ahora lo comentamos. Voy a poner el audio y te voy a poner el párrafo donde aparece, creo que es el 15 o el 16. Vamos a escucharlos, a este disparate ofensivo, y por eso estoy en día de trabajo sacando este video antes de irme nuevamente. Porque la verdad quiero que lo escuches en este fin de semana y compruebes de una vez, por malditas todas, que estos tipos son una secta. Porque si esto no te compruebo que son una secta, no sé qué lo hará. Lamentándonos por errores del pasado. Por eso, Él reserva sabiduría práctica para los que son rectos. Proverbios 2:7. Si tememos a Jehová, desearemos agradarlo y seguir sus sabios consejos. Actuar así nos hace felices. Ahí viene. Párrafo 16. Pregunta. Como Alan teme a Jehová, ¿qué buena decisión tomó y cuál fue el resultado? Veamos un ejemplo que demuestra que temer a Jehová nos ayuda a tomar buenas decisiones. Alan es un anciano de congregación que trabaja de profesor en una escuela. Cuenta. Muchos de mis compañeros de trabajo creen que las películas pornográficas son útiles para la educación sexual. Pero Alan sabe que pensar así es un engaño. Él explica lo que hizo. Como temo a Jehová, me negué rotundamente a ver esas películas. Y también les expliqué el motivo a los demás profesores. Así puso en práctica este consejo de la verdadera sabiduría. Avancen por el camino del entendimiento. Proverbios 9:6.
Algunos de sus compañeros de trabajo quedaron tan impresionados por su firme postura que empezaron a estudiar la Biblia y a asistir a las reuniones. Párrafos 17 y 18. Pregunta: ¿de qué disfrutan ya los que aceptan la invitación de la verdadera? Hasta ahí, porque estos tipos son un insulto a la inteligencia y no tienen madre. Alan, un anciano de congregación que trabaja de profesor, quién sabe de qué, no dice en qué nivel, ¿verdad? Puede ser desde kinder, primaria, secundaria, high school, ¿eh? No dice en dónde trabaja, no dice qué título, qué cédula profesional tiene este Alan para decir que es profesor, ¿no? Y dice este tipo, ¿no? Esta experiencia seguramente muy real, ¿verdad? Que no dice ni de dónde es, ni de dónde viene, ni su título, ni su cédula profesional, ni qué enseña, ni dónde trabaja, nada dice. Ni de qué país es para ver sus leyes, ¿no? Porque a lo mejor en algún disparatado país, en alguna dictadura loca, pues esto es permitido, ¿verdad? Que un docente, que un maestro pueda decir en una reunión con maestros o pueda ofrecer, ¿no? Inducir a sus alumnos a ver pornografía. Es lo que dice este tipo, ¿no? El que escribió esto y los del cuerpo gobernante que autorizaron esto, ¿verdad? Es lo que sostienen. Te quieren hacer creer esto. Dice, el 15 dice, a ver, ¿dónde está? Veamos un ejemplo que demuestra este Alan, ¿no? Dice, muchos de mis compañeros de trabajo creen que las películas pornográficas son útiles para educación sexual, pero Alan, como es un anciano santo de congregación, él sabe que pensar así es un engaño. Él explica lo que hizo. Como temo a Dios y eso me hará feliz ahora y en el futuro, me negué rotundamente a ver esas películas y a animar. Y también le expliqué el motivo a los demás profesores. Así puso en práctica este consejo de la verdadera sabiduría. Avancen por el camino. Y lo más creíble de esta experiencia inventada, que no sabe de dónde la sacaron, algunos de sus compañeros de trabajo quedaron tan impresionados con esta sabiduría de la cual tomaron nota, ¿verdad? Dice, por su firme postura, que empezaron a estudiar la Biblia y a asistir a las reuniones. Esto, primero, como experiencia, real, según ellos, es un insulto a tu inteligencia, testigo de Jehová. Un insulto. Si tú crees que esta experiencia es real, si tú crees que las experiencias que ves en tus asambleas, las experiencias que salen en las revistas, las experiencias que ves en los broadcasting son reales, bueno, perdóname decirte, pero no tienen nivel tu estupidez y abusan de tu ignorancia y de tu nivel de adoctrinamiento, ¿verdad? Pero luego a mí lo que me resulta realmente ofensivo es que estos tipos digan sin tentación, sin ponerse la mano al corazón, sin tapujos, sin vergüenza, así que los docentes en ocasiones animamos a otros docentes o ofrecemos a los alumnos ver pornografía porque es bueno para ellos. Pero ¿en qué mundo vivís, pedazo de un ignorante, pedazo de un animal, cuerpo gobernante, editor de esta revista? Pero es ofensivo. Yo tengo una licencia en docencia, una cédula profesional que me califica para dar clase, ¿sí? A chicos y a nivel en distintas materias, ¿sale? No voy a estar hablando más acerca de mí mismo, pero a ver, yo tengo una licencia que me otorgó el gobierno de México para dar clase. ¿Tú te piensas que yo voy a estar diciendo esos disparates en un lugar de trabajo? Si yo llego a decir eso en frente de compañeros, ¿sí? O si yo llego a ofrecerle a mis alumnos la supuesta siquiera idea de que ver pornografía es bueno para ellos o les puede ayudar, como dice acá, como decía este tipo, el Alan. Muchos de mis compañeros de trabajo creen que las películas pornográficas son útiles para la educación sexual. Pero ¿en qué planeta vivís, pedazo de un animal? ¿Qué docente, qué persona preparada, pedazo de un animal, cuerpo gobernante, qué maestro que se quiere como maestro, ¿sí? Y que tenga una cédula profesional para enseñar, va a sugerir que sea la idea de que la pornografía, que es todo un acto inventado, ridículo, no vamos a hablar del medio, ¿verdad? Del medio pornográfico, que es terrible, ¿sale? Pero un adulto la puede ver y está libre de ver lo que quiera. Pero ¿cómo nosotros vamos a sugerirle a nuestros alumnos que lo hagan? Pero pedazo de un animal, ¿en qué planeta vivís? Si yo hago eso, mañana aquí en México, tengo al jurídico de la SEB investigándome.
¿sí? Y tengo a los padres de familia quizás poniéndome una demanda si tienen una grabación o algo de que yo dije eso en clase. Pero no seas animal. Primero pierdo mi trabajo. Y segundo, te quiero recordar lo que dice la ley en México, a ver si está por acá, por ahí lo puse yo. No soy experto en el área, ¿no? No soy experto en el área, pero quiero compartirte esto, ¿vale? A ver si se ve. Permíteme acá, porque esta cosa se pone y no me deja poner lo otro. A ver, chihuahuas. A ver, permíteme poner esto. A ver. A ver, no sé si lo estén viendo, pero ahí dice, acá habla acerca del Código Penal, en México al menos, ¿no? Lo que significa la corrupción de menores, ¿sí? Artículo 201 bis, al que procure o facilite por cualquier medio el que uno o más menores de 18 años, con o sin su consentimiento, o los obligue o introduzca y realice actos de exhibicionismo corporal, lascivos y pornográficos con el objeto del fin de videograbarlos, fotografiarlos o exhibirlos mediante medios impresos, electrónicos o de un sistema de datos, shalala, shalala, ahí está, ¿no? Dice, al que fije, el Código Penal dice, grave, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o pornográficos en que participen uno o más menores de 18 años, se les impondrá la pena de 10 a 14 años de prisión y de 500 a 3.000 días de multa. Acá dice, participen uno más menos, dice exhibicionismo corporal, lascivos, pornográficos. Acá dice, la misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o sin él elabore, dice acá abajo, produzca, reproduzca, ofrezca, venda, arriende, exponga, publicite, haga accesible, distribuya o tramita a través del sistema. A ver, pedazo de un animal, cuerpo gobernante, testigo de Jehová, abrí los ojos. A cualquiera que facilite, imprima, ofrezca, incite a un menor de edad a decirle, ¿sí? En una escuela, que está bien para su educación sexual que vean pornografía. Pero sos un animal, sos una ofensa para cualquiera de nosotros que somos maestros y nos dedicamos a esto. Y esto es un libro de formación cívica y ética de segundo grado de secundaria. Y aquí cuando aborda el tema de las redes sociales, ¿sí? Les enseña a los chicos a justamente a tener un control de la información, a que las redes sociales, la internet, les sirve para entretenimiento, ¿vale? Para la comunicación, para la información, para la denuncia social, y les enseña mediante actividades, pedazo de un animal que deberías de llevar a cabo quizás, muchas de ellas, cómo aprender a manejar eso. Y les enseñamos, mediante estos libros y mediante el plan de estudio de la Secretaría de Educación Pública en México, cómo es importante que ellos se conviertan en buenos ciudadanos, éticos, moralmente correctos, ¿sale? Y hagan buen uso de la Internet. Que en Internet hay mucha basura, cosas que pueden perturbar su mente, como lo es justamente la pornografía, y hay cosas buenas, temas de investigación que les pueden enriquecer como personas. Pero creo que hablar de cívica y ética contigo, compa, cuerpo gobernante, porque no tienes madre, no tienes moral, no sabes ni qué es la ética, ni qué es un buen es el civismo, no tienes ni maldita la idea de lo que es la ética. Porque si te atreves a decir eso, no tenés madre y no tenés vergüenza. Por eso es que saqué este video, porque de veras me hierve la sangre que estos tipos hasta inventen una experiencia de docentes, ¿sí? Para justificar que son una secta y que quieren controlar todo aspecto de tu vida. Y cómo te mienten y te controlan la información con experiencias tan reales como esta. Rápidamente quiero compartir contigo, a ver, nada más déjame ver acá, algo que dice un experto. Yo no soy experto en esto, ¿sí? Pero he aprendido y he estudiado un poquito, ¿sale? Algo de lo que dice este tipo, Miguel Perlado. Te recomiendo que vayas a buscar su canal, a que lo vayas a escuchar, ¿no? Hablan algunos temas por Miguel Perlado, Testigos de Jehová, y vas a ver la opinión que él tiene acerca de los Testigos de Jehová también, o que vayas a su libro Captados, ¿sí? Vamos a ver un fragmento, nada más un pedacito, para que tú entiendas que más o menos es una secta, ¿sí? Y para que después tú agarres tu lista de cotejo, te abra el apetito, te pongas a investigar y compruebes que los testigos de Jehová son una secta. Porque esta experiencia de esta revista que sacaron estos tipos no tienen vergüenza, no tienen ética, no tienen moral y no tienen madre.
involucrar a los docentes en algo tan terrible como esto. 5 a 10, 10 a 14 años de prisión. Pedazo de un animal. ¿Cómo te crees que un docente se va a atrever siquiera a comentarlo con compañeros de trabajo en una escuela? A cualquier nivel. No es ético, no es moral. Pero como tú no tienes ética y no tienes moral a la hora de escribir, no tienes vergüenza y en los juicios mientes abiertamente y niegas las cosas que has hecho y que dices y que haces, pues obviamente, ¿cómo lo vas a hacer en tu atalaya, verdad? Queriendo adoctrinar a los pobres idiotas, perdón, pero estoy recaliente, que tienes ahí adentro como miembros, ¿sí? Me da vergüenza haber escuchado, cuando escuché a Emma, ese párrafo 15 de esa atalaya. Son una secta. Miguel Perlado, es usted especialista en sectas, psicólogo, y vamos a hablar de sectas porque la definición de sectas ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Ya no nos podemos imaginar esto de la secta tipo Charles Manson o otro tipo de... Aquellos son grupos que ya quedaron bastante en desuso, ¿eh? Es más, lo que sí que es cierto es que en el imaginario social todavía pervive la imagen de gurú con una túnica blanca, con una barba hasta las rodillas, en el pico de una montaña esperando un mensaje telepático de un ser de otra dimensión, ¿no? Ciertamente el formato de este tipo de grupos ha cambiado sustancialmente en los últimos 15, 20 años en toda la zona de Europa, ¿eh? Estamos hablando de grupos que a día de hoy hacen presentaciones en grandes hoteles, que tienen un lenguaje muy cuidado, una vestimenta también muy cuidada, que hacen uso de personalidades públicas, que hacen uso incluso de académicos respetables, que buscan informes positivos y que sobre todo adecúan el lenguaje que emplean a la época en la que vivimos. Por lo tanto, los grupos de antaño, por ejemplo los 60, como antes comentábamos, que están más centrados en un discurso político-social, era otra época, ¿no? O en los 70, que empezaron con los platillos voladores, o en los 80 las energías, hoy día es todo aquello que tiene que ver con la amplia plétora del crecimiento personal en sentido amplio, del cuidado de ti mismo, sea física, mental o espiritual, y todo ese ámbito es donde con gran penetración están actualmente estos grupos funcionando, con lo cual la definición que hoy día entendemos de secta dista mucho también de aquellas otras canónicas o que vienen a apuntar a una escisión de un grupo mayor o es un grupo religioso minoritario. No, las sectas no son ni exclusivamente religiosas. De hecho, la multiplicidad de ropajes con los cuales pueden presentarse es amplísima y fundamentalmente lo que hablamos cuando definimos a una secta tampoco es una cuestión peyorativa de acusar a nadie, sino de describir un funcionamiento y una estructura de grupo, fundamentalmente, es decir, estructuras de grupo que son jerárquicas piramidales, donde encontramos la presencia de un gurú carismático autoproclamado y donde no se permite ningún cuestionamiento ni crítica, donde se exige una obediencia ciega y donde se utilizan recursos de control de la personalidad de manera sistemática o lo que los especialistas conocemos como una influencia excesiva y no ética. Es decir, que el objetivo al final es diferente definición de secta, pero el objetivo de la secta sigue siendo el mismo. Sigue siendo obtención de poder, porque el ciudadano a pie sigue pensando que las sectas lo que buscan es dinero. Y es cierto que el aceite que mueve la maquinaria es el dinero, pero lo que fundamentalmente buscan es conquistar tu mente, ir ocupando progresivamente el suficiente espacio de tu mente como para que al final todo aquello que te definía como persona, léase tus intereses personales previos, tus estudios, tu trabajo, tus relaciones de pareja, lo que tú entendías de ti mismo, todo eso se va subvirtiendo radicalmente y progresivamente en el seno de una secta, de tal forma que lo que se busca es que tú te adecues al 150% al dictado y a lo que se espera de ti. Si no te adecuas, vas a ser un defector, un apóstata, alguien que está intoxicado, que puede... pero fundamentalmente lo que buscan es poder. Una vez obtienen el poder sobre la mente de las personas, que para que nos entendamos es... Si tal o cual persona tiene un mensaje trascendente, maravilloso y logra convencer a una o a dos, esas dos obtendrán otras 3 o 4 más que vendrán al grupo y el grupo irá creciendo. Este tipo de personas se nutren fundamentalmente de la mente de los demás y el dinero vendrá en un segundo momento, bajo el pretexto de que tenemos un proyecto poco entendido o que la gente colabora poco. Pero si alguien, pues claro, ya tenemos a 20 convencidos, gustosamente colaborarán. Ahora hablamos de diferentes sectas que nos pueden parecer no sectas, que esa es otra. Pero dígame, llevamos casi 10 años de crisis en España. ¿Puede influir la crisis en que, que la gente recurra más a este tipo de... ¿Podemos llamarlos charlatanes?
Sin duda, digamos, el factor de la crisis genera una mayor vulnerabilidad social, a la vez que individualmente uno de los factores que más explican el por qué la gente acaba enredada en este tipo de grupos es vulnerabilidades individuales que pasan por momentos de crisis personal, puntuales o alargados en el tiempo. Ahí la persona es más fácilmente seducible por un discurso que tiende a envolver a la persona, aunque no se muestra la doble agenda que el grupo siempre tiene. Pero es cierto, digamos, ahí el factor de la crisis ha incidido en que haya, pues bueno, una mayor vulnerabilidad social, puede haber un mayor recurso a charlatanes. Lo que pasa es que el tema de las sectas va un poquito más allá de la charlatanería pura y dura. No estamos hablando de trileros, de ¿dónde está la bolita? A ver si la ve y dígame dónde está. Es algo mucho más sofisticado porque el discurso y la puesta en escena es creíble. La escenografía que utilizan está muy trabajada. La percepción de riesgo se disminuye al menos 20. Las invitaciones a participar te vienen hoy día de amigos, de tu compañero del trabajo, de tu vecino, de alguien del cual tú no desconfiarías nunca que quisiera el mal para ti. Con lo cual, este es un factor importante, la crisis como aumento de la vulnerabilidad social. Pero también el otro argumento complementario es importante no perderlo de vista. La crisis afecta negativamente al número de captaciones en las sectas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero. Entonces, si no tiene dinero, el aceite para la maquinaria no lo vamos a poder obtener. Con lo cual, la crisis también está azotando a algunos de estos grupos sectarios que tienen que cerrar alguna de sus sedes, reubicarse geográficamente porque no alcanzan a pagar todo lo que deben ir sosteniendo para su actividad, y también los afecta a ellos, ¿no? A ver, sabemos que es polémico, pero tenemos que tocar el tema porque al fin y al cabo el tema es polémico y de ahí me imagino que viene un calvario para todos, ¿no? Lo que a partir de ahí viene es variable también según las personas, porque depende del tipo de grupo, del tipo de implicación que la persona tiene con el grupo. Depende también del nivel que logra asumir y llegar esa persona dentro del grupo. Entonces, claro, por ejemplo, es muy diferente, como estamos haciendo en los últimos 10 años, atender a las segundas generaciones, es decir, a chicos o chicas que nacieron dentro o fueron educados dentro, con lo cual no tuvieron un background previo y por lo tanto la distorsión es brutal y el único referente es el del grupo, que atender a adultos que transitaron pero tienen un pasado previo. Entonces ahí habrá que valorar varias cuestiones, el tiempo de estancia, las prácticas que se ejercieron en el grupo, es distinto si hay empleo de tóxicos, si no hay empleo de tóxicos, ya me entenderán, ¿no? Ahora, la salida suele tardar en llegar. Lo que no hacemos ya son lo que antiguamente se llamaban desprogramaciones, que fundamentalmente era a usted le han programado, tenemos que secuestrarla, llevarla a un lugar apartado, tenerla una semana hasta que le convenzcamos que donde está usted no le está ayudando, déjelo. Claro, esto tiene unos riesgos legales, éticos y morales, ¿no? A ver si hago más daño que beneficio. Entonces, hoy día lo que hacemos es trabajar con familiares y amigos para crear una red de acercamiento a esa persona y invitarle a una conversación que puede ser igualmente intensiva, 1 o 2 días seguidos hablando, de sesión única, digamos. ¿Por qué? Porque no es... Entonces, en sí mismo no está exento de riesgos. Detrás de todo eso, usted lo ha nombrado antes de solapadillo, pero yo lo voy a decir, se mueven millones de euros. Hay empresas multinacionales creadas respaldando, y le voy a nombrar una empresa, Herbalife. Sí, bueno, es un ejemplo de los prototípicos y de toda la vida, ¿no? Herbalife, Amway, esos ejemplos más clásicos. Pero esto ha cambiado. Empresas, perdón, que vamos a decir, cuyos vendedores son sus propios consumidores adeptos y que tienen que convencer a otros, por lo cual a lo mejor tienen pues 80.000, 100.000, 200.000, no sé cuántos miles de millones de... Lo mismo que los testigos de Jehová u otras estructuras que al final son grandes estructuras comerciales y empresariales, no hay duda. Es decir, entonces el tema es, y más allá de mencionar grupos en concreto, porque a veces la gente, pero díganos ustedes, ¿cuáles son los grupos? Mire, es que nuestra tarea es más dar los elementos, porque los grupos cambian. Por ejemplo, los elementos para que usted detecte y valore por sí mismo, porque hay que potenciar el espíritu crítico, porque si no todo vale. Entonces, bueno, Herbalife, sí, es un claro ejemplo, prototípico. De hecho, facturan millones, no es una de las pocas empresas que han entrado en crisis y han seguido aumentando sus beneficios, cosa... Y luego hay distintos análisis a hacer de sus productos, de la bondad, etcétera, etcétera. Ahora, los grupos han cambiado. Por ejemplo, estas estructuras tan clásicamente comerciales, jerarquizadas, etcétera, ahora se revisten de otro lenguaje, como decía antes. Por ejemplo, usted le invitan a una reunión donde vamos a practicar unas respiraciones y meditación. Y no hay ningún compromiso de dar nada, no se preocupe. Y además es para mejorar la calidad vibratoria del planeta, ¿no? Así familiar. Bueno, pues vamos, ¿no? Total, me voy a ver con 2 amigas y bueno, pues mira, no, sea interesante, ¿no? Alguien dará una charla, bueno, pues mira, oye. Entonces, a mitad de la actividad,
alguien aparece entre el público y dice, oye, tenemos una propuesta que no sé qué, las células de la abundancia o lo que fuera. Te recomiendo que veas el video completo, te recomiendo que leas el libro Captados, te recomiendo que te asesores, que investigues acerca de cómo se comportan, cómo funcionan las sectas, y que de verdad, como dice Perlado, utilices tu pensamiento crítico, lo que nosotros los activistas, en este caso yo, siempre te animo. Fomenta el pensamiento crítico, no hay que ser abrupto, es decir, no puedes obligar a nadie. Tú no puedes obligar a cambiar a nadie, tú no puedes obligar a nadie a salir de una secta. La persona tiene que salir sola. Eso sí, puedes ayudarla, abriéndole los ojos, dando información, cuestionándola, poniendo preguntas siempre sobre la mesa, ¿no? Mostrando información como esta. Lee a fulano, es objetivo, ¿no? Este tipo nunca fue testigo de Jehová. Este tipo es un experto en sectas, ¿sí? Él fue miembro de una secta, pero no de los testigos de Jehová, ¿no? Y él habla acerca de cómo estas cosas van evolucionando, ¿no? Se transforman, son empresas, ¿sí? Él lo dice, muy solapadas, ¿no? Vestimenta, lenguaje, ¿no? Control, poder, dinero para la maquinaria, ¿no? Bueno, te invito a que hagas tu lista de cotejo y que tú por ti mismo llegues a la conclusión correcta. No me hagas caso a mí, ve a los expertos. Pero yo quería hacer este video, ¿verdad? Para justamente hablar a nombre de los que nos dedicamos a la docencia. Es cierto, hay gente mala y buena en todas las profesiones y en todas las ramas. No voy a decir que no. No decir que todos los docentes son, no. Si hay de todo, ¿sí? Pero sí me resultó ofensivo lo que esta atalaya intentó hacer. Utilizar una experiencia inventada, ¿sí? Para dar a entender de que los docentes decimos o pensamos, sugerimos, comentamos en consejos técnicos acerca de cómo una buena educación sexual puede ser acompañada de la pornografía. ¿Por qué no? Sos estúpido, sos un animal si pensás eso, si sugerís eso. Y es más, es un delito. Es un delito. Y yo no voy a perder mi licencia, ¿sí? Por querer que tú te salves y pases al nuevo mundo, porque como si esa experiencia tan real, inventada, se pusieron a estudiar la Biblia porque quieren salvarse. Por favor, no seas ridículo, no seas estúpido, no le creas a estos tipos de experiencias, no existen, ni las que saca del cuerpo gobernante que entrevistan a otros, son todas maquilladas, inventadas y editadas, ¿sí? Todas son un guión. No te comas la pastilla, ¿sí? Bueno, que tengas bonita tarde, cuídate mucho, buen fin de semana.